Vamos a ver criterios de falla y contacto superficial. Aquí simplemente vamos a profundizarlo, enfoque de diseño. Tengo que aplicar algún criterio de falla para ver si mi material resiste o no resiste mis condiciones, si mi estructura resiste o no resiste. Y vamos a ver el tema de contacto superficial, porque fuerzas reales, de materiales reales, cuando yo transmito una fuerza de un elemento mecánico a otro, generalmente es mediante un contacto. Hay dos cuerpos que se están tocando y eso transmite la fuerza. En los únicos casos donde no es así, así como generales, es en el caso de las aceleraciones o la gravedad, donde son fuerzas de cuerpo. Pero las fuerzas que se ejerce un cuerpo sobre otro, generalmente mediante el contacto de dos. ¿Qué se entiende por falla? Y esto es una pregunta clave, porque hemos visto criterios de falla, pero hay que entender que antes de aplicar el criterio, hay que definir qué es una falla y qué se entiende por falla. Entonces, revisamos un poquito los conceptos fundamentales, porque los queremos ver desde un punto de vista de diseño. Y falla, según Chigli, que es uno de los libros de autores que estamos siguiendo, la falla puede significar que una parte se ha separado en dos o más piezas, se ha distorsionado permanentemente, arruinando de esta manera su geometría, se ha degradado su confiabilidad o se ha comprometido su función por cualquier razón. Cuando un diseñador habla de falla, puede referirse a cualquiera o todas de estas posibilidades. Y este engloba cosas importantes. Cuando dice que se ha separado, está hablando de fractura, ¿cierto? Fractura. Cuando está hablando de distorsión permanente, habla de plasticidad, superar el límite de fluencia, deformaciones plásticas. Cuando se ha degradado, esto puede hablar sobre la fatiga, sobre el desgaste, ¿cierto? Donde se remueve material, se pierde potencia, o se ha comprometido su función, que la máquina ya no puede hacer lo que hacía originalmente. Una máquina que no es mantenida, con el tiempo va acumulando suciedad, daño, y deja de entregar la potencia con la que uno quiere que trabaje. Por eso la mantención es parte importante de la carrera de ingeniero mecánico, porque uno como diseñador tiene que decirle, oye, esta máquina hay que mantenerla cada cierto tiempo. Y yo tengo que saber cuándo se mantiene esa máquina y avisarle al usuario, porque de lo contrario, si una máquina no se mantiene y yo no le aviso al usuario cuáles son los periodos de mantención o no le doy la capacidad de mantenerla o los servicios de mantención, puede determinar que esa máquina termine comprometiendo la falla según Norton. Otro autor de referencia a este curso dice, existen solo 3 modos de falla. Norton es más categórico, en que las piezas o los sistemas pueden fallar por obsolescencia, ruptura o desgaste. ¿Ya? Que dice aquí, la falla por obsolescencia es algo arbitrario. A menudo la falla por ruptura es repentina y suele ser permanente, y la falla por desgaste es generalmente un proceso gradual y algunas veces se repara. En última instancia, cualquier sistema que no es víctima de estos dos modos de falla, inevitablemente se desgastará. O sea, es algo que no se rompe o que no es obsoleto, con el tiempo se va a desgastar, porque todos los componentes mecánicos están en contacto. Ahora, volviendo al tema de la obsolescencia, dice, es algo arbitrario. Y aquí tienen que tener en cuenta que obsolescencia significa que la tecnología avanzó tanto que mi máquina ya no es eficiente para el proceso o para el servicio que está desempeñando, para la función que está desempeñando, tal que hay una tecnología mejor que la reemplazó. Ahí viene un tema de curvas S de desarrollo, dice que una tecnología, cuando parte, se demora un buen tiempo en desarrollarse. Esto es, por ejemplo, el desempeño de la tecnología, y luego le vamos a poner el desempeño de la tecnología, o qué tan buena es, que ese desempeño puede ser, por ejemplo, cantidad de ventas, o sea, hay un tiempo de desarrollo de la máquina donde la curva S es plana, después el producto funciona y yo vendo exponencialmente, y después la máquina o la tecnología va quedando obsoleta y se va estancando lo que puedo obtener con esa tecnología. Mientras tanto, otra tecnología para la misma función me puede alcanzar. Por ejemplo, en este punto puede que en este entonces haya llegado una tecnología mejor que me superó, hizo que mi tecnología, esta tecnología, la primera, la de la línea roja, queda obsoleta frente a la segunda, esta línea azul, que la superó tecnológicamente porque es más eficiente, es más barata, etcétera, etcétera. A eso se llama obsolescencia. Ahora, la obsolescencia tiene problemas éticos porque en la sociedad de consumo en la que vivimos, en los últimos 30 años, se ha desarrollado la cultura en la industria de las máquinas, de los dispositivos, de la obsolescencia programada, que son máquinas que
funcionalmente pueden ser diseñadas para periodos largos de vida, pero que los diseñadores las diseñan de tal forma que después de un tiempo acotado fallen para que tú me compres la siguiente versión. Y ustedes pueden ver eso en las máquinas que tenían sus abuelos comparado a las máquinas que tienen ustedes hoy en día. Ejemplos clave, no sé, una aspiradora. ¿Ya? Aspiradora de hace 30 años atrás, que todavía sigue funcionando el día de hoy, ¿ya? Con la misma potencia, y una aspiradora que ustedes se compraron el año pasado y que el día de hoy ya funciona. Esa aspiradora fue diseñada para obsolescencia, cosa que yo vaya y tenga que comprar la nueva versión. Y esa es una estrategia de mercado que, si bien a la empresa le genera utilidades en el corto plazo, porque está generando que la gente vaya comprando y comprando y comprando cada año y se aseguran su demanda, tiene un costo gigante en temas de contaminación. Es parte del problema que tenemos hoy en día sobre la sustentabilidad. Eso es un problema ético gigante porque no se está optimizando los recursos, simplemente se están optimizando las utilidades de una empresa particular a costa de todos los demás, porque son recursos que van a terminar en la basura, que terminan siendo enviados a países de tercer mundo, a desperdicio electrónico, que afectan al calentamiento global, porque son emisiones que yo me pude haber ahorrado. Entonces, aquí viene un poquito algo ético. Cuando ustedes trabajen en diseño, siempre opten porque la diferencia de tecnología sea la que deja obsoleta a tu producto, no una obsolescencia programada, que sea una obsolescencia real tecnológica porque avanzó mucho la tecnología, no porque yo como diseñador quiero garantizar la demanda del próximo. Tienen la opción técnica, ustedes técnicamente pueden decir cuánto va a durar una máquina, cuándo va a fallar y qué va a fallar. ¿Ya? Técnicamente porque ustedes pueden hacer el análisis probabilístico, estadístico de cómo va a fallar, dónde va a fallar, por qué va a fallar, cuántos son los costos de que falle. Entonces, ustedes técnicamente pueden decir si esto va a fallar en un año, en 5 años o en 20 años. Nosotros como ingenieros, diseñadores mecánicos, tenemos el poder de tomar esas decisiones. Así que tomen esas decisiones correctamente. ¿Ya? No se presten para la obsolescencia programada, por favor. No se presten. Hagan máquinas de calidad, hagan máquinas eficientes en recursos y que no estén orientadas solamente a generar utilidad, porque a fin de cuentas, cuando llegue el cambio climático, las pérdidas que vamos a tener sociales, económicas, van a ser gigantes. Si ustedes estudian distintas referencias, van a encontrar distintas definiciones de falla. Bueno, ahora vamos a verlo desde un punto de vista más técnico, a qué corresponden las fallas, para poder aplicar correctamente los criterios de fallas. Acá tenemos un ejemplo de un tipo de falla, donde esto es un eje, ya dice un eje de un camión que falló por corrosión, por fatiga por corrosión, una combinación de fatiga y corrosión, o fatiga producida por corrosión. Pueden ver ahí cómo la pieza se rompió. Otro ejemplo de falla, aquí por impacto, ¿ya? Pueden ver cómo aquí la pieza también sufrió una fractura, una sobrecapacidad de un perno, ¿ya? Distintas fallas producen, estas son fallas generalmente más catastróficas porque significan una rotura de pieza. Bueno, varios ejemplos de falla pueden ver en todos los libros de diseño e ingeniería mecánica, donde se hace análisis de fallas de material. La primera pregunta es, ¿cómo evaluar si una pieza falla? Y ahí vienen justamente lo que estamos estudiando ahora, criterios de falla. Como dice aquí, se deben establecer criterios para evaluar si un elemento mecánico falla. La falla no es algo 100% determinístico. Hay fallas que son imperceptibles, otras fallas que son dadas por el diseñador, otras fallas que son de la funcionalidad o de la obsolescencia, donde ya es más subjetivo que objetivo, pero no necesariamente la máquina está mal. Ya, entonces aquí los criterios de falla, ¿cierto? Al igual que como existen criterios de diseño, existen criterios para determinar si algo falla. Podemos ver aquí 3 tipos de criterios de falla. Orientado a resistencia mecánica, ¿cierto? Orientado a los sigma, orientado a la geometría, ¿ya? Y adicionales dados por el diseñador. Estos de resistencia mecánica son los que ustedes principalmente han utilizado en otros cursos para evaluar si algo resiste. Comparar una tensión con la tensión de fluencia o la tensión última. Comparar para ver si se supera un rango, para ver si se deforma plásticamente, tiene deformación permanente, o si se rompe.
¿ya? Y estos métodos de resistencia mecánica, estos criterios de falla de resistencia mecánica, es para evaluar si es capaz de resistir adecuadamente las cargas. Simplemente resistencia mecánica. De geometría, son están orientados a evaluar si el elemento es estable geométricamente y si mantiene las tolerancias, ¿ya? Entonces aquí entran dos tipos de criterios, o sea, de análisis de criterios de falla geométrico. Primero, uno orientado a la estabilidad geométrica, por ejemplo, en el caso de vibraciones, en el caso de pandeo, donde puede que yo esté fuera o lejos de los límites de fluencia o límite último, puede que esté lejos de sus límites, pero aún la geometría puede ser inestable porque se me puede generar movimientos que yo no quiero, porque hay una inestabilidad geométrica. Y otro tipo de falla geométrica es cuando no se cumple con las tolerancias. O sea, mi máquina tiene juego, mi máquina se mueve como yo no quiero, o no tiene la precisión de movimiento que yo espero, o con la que yo la diseñé. O quizás mi configuración de carga hace que las vigas todas se doblen, y ese doblez de viga me perjudica el movimiento. Un ejemplo, o de ejes. Entonces, geometría, por eso estudiamos deflexiones, para el caso de las tolerancias, ¿cierto? Para evaluar, ya, vincular la deflexión con las tolerancias. Y la estabilidad geométrica ya hay un análisis un poquito más complejo, pero tienen que recordar un poquito lo que es pandeo. Bueno, además de estos dos que son los criterios de falla más cuantitativos o más objetivos o más matemáticos, por decirlo así, están los criterios de falla adicionales que da el diseñador y que tienen que ver con el requisito de diseño. Por ejemplo, que mi máquina puede que esté construida bien geométricamente, puede que resista adecuadamente las condiciones de uso, pero puede que no cumplan estos criterios dados por el diseñador. Ejemplos de esto, por ejemplo, si yo diseño una máquina para cierta potencia nominal, y cuando la máquina la construyo me doy cuenta que no alcanza nunca esa potencia nominal. Entonces, hay una falla de funcionalidad. No se logró con el requerimiento de diseño de la máquina, aunque sus piezas resistan, aunque su geometría satisfaga las condiciones de precisión, puede que hayan problemas adicionales que no me perjudican mi máquina como tal. Bueno, y de la misma forma se definen dos conceptos importantes o dos factores que son para medir el desempeño de una máquina a partir del si falla o no falla. Primero, el factor de seguridad, que es algo que ustedes ya han trabajado en muchos cursos anteriores orientados a mecánica, que es simplemente un coeficiente entre el límite del material y un valor de diseño, ¿ya? Por ejemplo, coeficiente de seguridad respecto a la fluencia, aquí sería sigma de fluencia, y aquí sería el valor que estoy obteniendo por diseño, el que yo quiero que la máquina que yo calculé o que yo diseñé que mi máquina fuera la máxima tensión que tiene. Entonces aquí yo puedo definir un factor de seguridad. Ahora, cada escenario de cargas, cada escenario de diseño puede tener distintos factores de seguridad. El factor de seguridad final de mi máquina generalmente lo puedo desglosar en el factor de seguridad para operación normal, para casos de accidente, para casos excepcionales, pero siempre tienen que fijarse en el mínimo factor de seguridad de su máquina. Y aquí está el otro tipo de factor, que es el factor de utilización, que este es un factor donde se compara el límite de diseño con el valor de diseño, ¿ya? Esto un poquito dice qué tanto estoy utilizando mi máquina, qué tan cargada está la máquina respecto a su límite de diseño. Como dice aquí, muchas veces el factor de seguridad y el de utilización son el mismo, sin embargo, el factor de utilización depende de los límites de diseño, mientras que el factor de seguridad depende de la capacidad del material. Ambos factores pueden ser aplicados a cualquier variable de diseño de interés en la que existe una capacidad máxima de diseño. No necesariamente tienen que ser esfuerzos, pueden ser deformaciones, pueden ser temperatura, pueden ser fuerzas como cargas, pueden ser momentos. Y además existen diferentes tipos de fallas, de las cuales revisaremos. Hay muchas más fallas de las que vamos a ver que las que están puestas aquí. Estas no son todas las fallas que existen, obviamente, sino que son las que vamos a revisar en el curso de manera un poquito más detallada, que en verdad es revisar un poquito de lo que he visto en la parte anterior y agregar unas más. Por una parte tengo las fallas por cargas estáticas,
¿ya? Que estas son las que ustedes han estudiado, que ya deben conocer bien. Las fallas por fatiga, que también deberían conocerlas bien. Y estas son las nuevas que vamos a agregar ahora, que son fallas de superficie, por contacto superficial o también por acción del medio ambiente. Recuerden que es la superficie de un cuerpo la que está en contacto con el ambiente. Por lo tanto, el daño que le hace el ambiente es a través de su superficie. Fallas por carga estática las podemos ver aquí. Por ejemplo, una carga tan grande que supera el límite del camión y genera la ruptura. Si bien el proceso es dinámico, por ejemplo, yo generalmente tengo mi camión y la carga se aplica, y cuando se aplica esto empieza a deformarse hasta que se rompe. Se dice carga estática porque por una carga que se aplica estáticamente una vez que genera la deformación. No hay un movimiento asociado a una carga en movimiento, no una carga que depende del tiempo, sino que es una carga que se aplica y esa carga al aplicarse genera la falla. Ahora, esto es para el caso de la ruptura. Superar el límite de fluencia también es un tipo de falla, por ejemplo en esta viga, que frente a la carga estática del puente empezó a generar deformación plástica, y se puede apreciar ahí con una deformación en la viga. Pernos también, cuando a los pernos una estructura se sobrecarga o el perno no está bien diseñado para la estructura, esto, como están, una placa está por aquí y la otra está en otra parte, si las cargas son muy grandes, estáticamente van a generar deformación plástica. No necesariamente debería caer un movimiento. Otro caso, el viento. Por ejemplo, aquí en estos carteles vino una ráfaga de viento muy grande, tan grande que se superó los límites de fluencia del material y generó finalmente las fallas que ustedes pueden observar aquí. Si bien el viento depende del tiempo, ¿cierto? Porque el viento es algo que varía con el tiempo, es una falla estática porque cuando se superó cierta velocidad de viento y cierta carga, finalmente se logró esta deformación, ¿ya? Otro tipo de fallas que ustedes también conocen harto son las fallas por fatiga, que podemos apreciar en elementos que están sometidos a cargas cíclicas que dependen del tiempo, que hay cierto patrón, hay movimiento, revoluciones, por ejemplo, donde aquí podemos ver fatigas de alto ciclo para el caso de estas bielas, ¿cierto? Y de estos ejes, donde ustedes podrán recordar sus cursos anteriores, como estas marcas de playa, que son símbolos de la falla por fatiga, y cómo esta fatiga de alto ciclo se calculaba mediante los métodos que ustedes deberían haber visto en los cursos anteriores. Y también aquí tenemos otro tipo de falla por fatiga, que esta no es de alto ciclo, porque el avión en su vida útil no aterriza ni despega tantas veces, pero igual experimenta fatiga. Igual experimenta fatiga con una menor cantidad de ciclos en comparación a lo que hace un eje. Esto gira a, no sé, 2000 RPM, 1000 RPM, un eje de un auto 6000 RPM, 5000, 3000, que son muchos ciclos por minuto. Y aquí hay ejemplos. Por ejemplo, desgaste, dos cuerpos en contacto que generan desgaste, material que se va removiendo. Este es daño por fatiga también, que se llama pitting, ¿ya? Que involucra cierta corrosión y fatiga. Las típicas marcas que uno deja en un material, ¿cierto? Al rayarlo, esas rayas que uno son fallas, por decirlo así. Ahora, si me comprometen o no la estabilidad estructural de mi estructura, o si son simplemente estéticas, eso va a depender de mis criterios de falla y de mi requerimiento de Mike. Pero de todas formas, si la aplicación es crítica, cada una de estas grietas puede ser una concentración de esfuerzos que generalmente puede generar daños mayores, si es que yo no lo diseño correctamente. Corrosión, ¿ya? Aquí dos ejemplos de corrosión de distinto tipo, una corrosión estática de una estructura en el agua, ¿cierto? En el mar, donde se removió material, es un tipo de falla, que estas quizás ocurren también por mantención. Y aquí tengo otro caso de corrosión, que es de un elemento móvil, ¿cierto? De una pequeña turbina que ustedes pueden ver aquí, y esta corrosión no es estática, sino que es dinámica, ¿cierto? Pero también depende de las condiciones, entonces igual es corrosión.
pero estas son fallas de superficie. ¿Ya? Nosotros vamos a revisar un poquito las básicas de contacto, de desgaste. Para cuando veamos engranes, vamos a ver este tipo de fallas específicas para engranes. Y lo que tiene que ver con corrosión, si lo quieren profundizar, lo invito a tomar el curso de la profesora Magdalena. Una pequeña guía de cómo enfrentar el problema de fallas. ¿Ya? Si el material presenta grietas, recuerden mecánica de la fractura, pueden revisarlo en los cursos de propiedad de resistencia, comportamiento mecánico de los materiales, y quizás ciencia de los materiales. Ahí ustedes estudian este caso de los buques que se partían y todo lo que tiene que ver con mecánica de la fractura. ¿Ya? Ahora, generalmente yo cuando diseño una máquina voy a intentar evitar la zona de fractura en operación normal. Recuerden cuando hablábamos de estos 3 rangos de diseño principales, ¿cierto? Que yo podía utilizar. Ahí está la tensión última. 1, 2, 3. Yo mecánica de la fractura lo voy a aplicar cuando estoy diseñando para casos extremos. Aquí hay un típico diagrama de flujo para las teorías de falla. Ustedes pueden verlo en la referencia del curso, que es un libro que está aquí, que dice más o menos, dependiendo de qué tipo de material, si es frágil o dúctil, y siguiendo este diagrama yo puedo ver qué tipo de criterio de falla aplicar, en caso estático, criterio de falla estático. Por ejemplo, si mido mi deformación y es menor a 0,05, me voy por este camino. Si es mayor a 0,05, elijo este camino. Entonces, conservador, esto significa si es frágil o dúctil, ¿ya? Si no alcanza este valor de deformación final, significa en el caso de falla del material, esto es como vinculada a la resistencia del material, no la que yo calculo, por si acaso. Significa que el material es frágil. Si la deformación final es mayor a 0,05, significa que el material es dúctil. O sea, final, aquí dice deformación real en la fractura, ¿ya? Que tiene que ver con, yo tengo aquí mi gráfico, en vez de hacerlo esfuerzo, o sea, el esfuerzo de formación, esfuerzo de formación, buscarlo acá, ¿ya? Buscarlo acá. Ya. Bueno, si es menor o mayor, me define si es frágil o dúctil. Para materiales frágil, viene esta palabra que se llama conservador. ¿Qué es ser conservador? Depende de si yo, bueno, aquí lo vamos a discutir cuando terminemos de analizar este gráfico, porque este concepto de conservador tiene importancia en diseño mecánico y tiene vínculos con lo técnico. Aquí lo podemos ver. Bueno, si uno no es conservador, puede usar el método de mol modificado, y si es conservador, usar mol Coulomb. Si quieren saber dónde están estos métodos específicos, bueno, están en estas páginas, igual yo lo tengo en la siguiente diapositiva. Por otra parte, si es dúctil, puedo compararlo aquí, que dice, ¿es la tensión de fluencia en tensión igual a la tensión de fluencia en compresión? Para un material isotrópico, sí. Para un material que no es isotrópico, ¿ya? Materiales donde la tensión y la compresión son distintas, materiales que no son, por ejemplo, en el caso de concreto, ¿cierto? Porque el concreto tiene mucha resistencia a la compresión, pero poca resistencia a la tracción. Entonces, en ese caso, estos no son iguales, por lo tanto, yo voy a usar otro criterio, uno que me permita hacer la distinción entre tracción y compresión. En el caso de que sean iguales, ya, yo puedo usar este criterio dependiendo si soy conservador o no, el criterio de energía de distorsión y de fuerza constante máxima, que ustedes lo conocen como von Mises, y este es 3. ¿Qué significa ser conservador? Ya, ahí, más que conservador, es una discusión antigua, donde un criterio más conservador simplemente define límites más estrictos, ¿ya? Tal que se limitan más las opciones de diseño. Por lo tanto, en este caso, que sea más conservador significa que el esfuerzo que yo voy a comparar va a ser más alto o más bajo, dependiendo si es conservador o no conservador. Si yo soy conservador, estoy dándole más seguridad, entre comillas, a mi diseño. Si no soy conservador, le estoy dando menos seguridad, entre comillas, porque este criterio es más relajado este criterio es más relajado frente a este, porque si ustedes se acuerdan de esos diagramas, la aproximación de las curvas en una generaba más error y en otra no. Ahora, ¿cuándo ser conservador y cuándo no?
El tema de ser conservador o no, no depende tanto de una decisión tan técnica, sino que es una decisión de qué tan ignorante yo soy. Donde no veamos la palabra ignorante como algo peyorativo o mal, sino que entre yo más ignore cosas, ¿ya? Entre yo más desconozca el comportamiento real de mi máquina, entre más incertidumbre haya, yo tengo que ser más conservador, más conservador. Porque la incertidumbre en un diseño significa que yo controlo menos variables, controlo menos parámetros, por lo tanto, como ignoro más cosas, me conviene ser más conservador. Me conviene ser más conservador con el fin de que mediante este método, que es más estricto, que me define límites más bajos, yo pueda suplir esa incertidumbre o darle más seguridad frente a la gran incertidumbre que tengo. El único problema es que al ser más conservador, yo y establecerme límites más bajos, ¿ya? Estoy gastando más material de lo que podría hacer. Porque yo como ignoro más, hay más incertidumbre, me voy a poner límites más altos, por decirlo así, cosa de que voy a tener que usar más material para la misma carga. En cambio, si yo tengo un problema muy controlado, donde yo conozco mucho, donde tengo la información y controlo bien las variables y he estudiado bien mi máquina cómo se va a comportar, he minimizado la incertidumbre. Por lo tanto, puedo darme la libertad de ser menos conservador y utilizar una menor cantidad de material, ser más óptimo en los materiales. Entonces, el tema de ser conservador o no es una discusión que tiene que ver con qué tanta incertidumbre tiene mi problema de diseño y qué tanto ignoro yo como diseñador. Si yo tengo baja incertidumbre y mi problema está bien estudiado, yo recomiendo no ser conservador, con tal de llegar a diseños más eficientes, a diseños que tengan un mejor uso de material. Ahora, si mi problema es de alta incertidumbre, ¿ya? Donde yo no controlo mucho los parámetros, donde las variables de diseño tampoco las controlo muy bien, o no pude estudiar el problema de diseño con tanto a profundidad como yo quisiera, ahí me conviene ser conservador. Entonces, yo tengo que, dependiendo de mis escenarios de diseño, de mi análisis de carga, de cómo va a ser utilizada esta máquina, quién lo va a utilizar, qué tanta incertidumbre tengo yo, tanto en la etapa de operación de la máquina, de uso, como en la parte de análisis de la máquina, de cuántos escenarios de diseño yo usé para diseñar, ahí yo decido si soy conservador o no. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que esta palabra tiene decisiones clave y va a depender de qué tanto ustedes conozcan de si elegir un método o el otro. No es tanto como elegirlo porque sí, porque muchos de ustedes quizás están acostumbrados a elegir uno de estos dos métodos, el que más les gusta, el que es más fácil de aplicar, y aplicarlo. Y listo. Pero en la ingeniería, en el diseño como tal, cuando yo ya estoy diseñando máquinas reales y donde nadie me dice, usted utiliza este método o el otro, yo tengo que hacer todo este análisis y preguntarme, ¿voy a ser conservador o no? Para ver qué método utilizo. O al revés, ¿qué método utilizo? Dependiendo de qué tanta incertidumbre hay en el problema mecánico. ¿Ya? Y esto también está vinculado con los factores de seguridad, ¿ya? Que están acá. Entre más incertidumbre haya, voy a querer yo que los factores de seguridad sean más altos. ¿Me entienden? Entre menor incertidumbre, yo puedo tender los factores de seguridad a 1. Puede tender, no es que sean 1, puedo tenderlo a 1 en diseño. Entonces yo quiero que ojalá ustedes puedan reflexionar sobre esto al momento de diseñar, porque ser o no conservador es una decisión de diseño, ¿ya? Entonces ustedes es una decisión que tienen que tomar y que no tienen que ignorarla, o sea, no tienen que decir, ah, ya, voy a elegir este método por sobre este porque sí, sino que tomar la conciencia. Ahora, claro, muchas veces la diferencia entre este método y este método es poca, es poca. Entonces significa que mi problema no era tan crítico o simplemente la diferencia que hay no es estadísticamente significativa y está bien. Pero cuando yo estoy viendo el problema real y parto desde aquí, puede que este método con este método me den resultados distintos, o puede que una diferencia de 10 megapascales que al principio parecía poco, termina siendo súper importante. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que analizar el problema desde arriba, partir, porque ustedes son los diseñadores ahora, ustedes no son los calculistas, ustedes son los diseñadores. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer todo el análisis y ver
dependiendo de su diseño y de su conocimiento, qué metodología usar. ¿Ya? Aquí una revisión rápida sobre estos criterios de diseño ya en la forma matemática. Esfuerzo cortante máximo, criterio Tresca. Se utiliza esta formulita con las tensiones principales y se comparaba con la tensión de fluencia y este factor de... Después, teoría de la energía de deformación, que venía esfuerzo de von Mises, la ecuación de von Mises que ustedes pueden ver aquí, para el caso 3D, caso con los esfuerzos principales, caso el sistema de coordenadas XXY, ZZZ, etcétera, etcétera. Aquí considera los cortes. Para el caso de viga, una viga esbelta, ¿cierto? Recuerden que una viga esbelta tiene un tensor que es de esta forma, ¿cierto? Donde yo tengo corte, 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 y puro cero. Entonces, si yo aplico von Mises a una viga esbelta, se simplifica bastante porque es esto nomás. ¿Ya? Tengan cuidado aquí con los cuadrados porque muchas veces hay alumnos que se confunden cómo aplicar esto, etc. Y bueno, con von Mises uno simplemente comparaba este valor con la tensión de fluencia y el factor de seguridad para poder hacer un criterio de falla. Aquí hay otro criterio de falla, teoría de Mohr-Coulomb. Esta permite diferenciar entre esfuerzos de tracción y compresión, ¿cierto? Porque cuando hay materiales que no tienen el mismo límite de tracción y de compresión, se puede utilizar este método, la teoría de Mohr-Coulomb. Para material dúctil, ST resistencia a la fluencia y SC resistencia a la fluencia en compresión y tensión. Para material frágil se dice la tensión última en vez de la deflexión. ¿Por qué? Porque un material dúctil, ¿cierto? Tiene el límite elástico, ¿cierto? Y acá está la última. Aquí está el límite elástico, o SI, si quieren ponerlo como SI, y acá está SU, para el dúctil. Pero para un material frágil, puede que el límite elástico esté acá, y el límite de ruptura, SU, esté acá. ¿Ya? Entonces, por eso hay una distinción entre material frágil y material dúctil, ¿ya? Porque el límite a veces está antes, el límite, la tensión última, porque se rompe antes de sufrir deformación plástica. Es el caso, por ejemplo, del vidrio. Para el caso de fatiga, ustedes también lo vieron en el curso anterior, donde simplemente utilizamos estas ecuaciones de aquí. Primero, se define un nuevo límite, el límite de resistencia a la fatiga, que ya no es SI, que ya no es límite de fluencia, que ya no es límite último, no es ninguno de estos dos, es un valor nuevo, pero es un límite que yo utilizo para comparar la resistencia en fatiga. ¿Ya? Es un nuevo límite que se define para fatiga. Y a partir de esto se pueden calcular las curvas de vida para vincular la resistencia con el número de ciclos. Y cuando ustedes estudiaban fatiga, tenían que definir esfuerzos medios y alternantes, ¿cierto? Esfuerzos medios y alternantes para estudiar cuál era la amplitud de esta onda, ¿cierto? De esta, que era el ciclo de carga-descarga, o sea, el ciclo de fatiga, perdón. Y a partir de estos dos valores se podía aplicar un criterio de falla. ¿Ya? Puede ser Soderbeck, Goodman modificado, Gerber, Asme elíptico. Cada uno de estos modifica la fórmula, ¿ya? Pero se basa primero en la amplitud, en el sigma medio, en la afluencia, en el de fatiga y un factor de seguridad. ¿Ya? Todos utilizan de la misma forma, algunos en vez de usar el de fluencia usan el último, pero bueno, ahí están ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Creo que en el curso anterior ustedes deben haber utilizado principalmente Goodman modificado, que es el que se enseña, pero existen más. Al igual que existen varios criterios para fallas estáticas, también existen varios criterios para fallas de fatiga. Bueno, y finalmente, para fatiga, uno puede también calcular von Mises, ¿ya? Mediante esta fórmula, que era una fórmula que combinaba varias cosas, la concentración de esfuerzos, la flexión, la axial, la torsión, la muesca, todo. Entonces estas eran las fórmulas que ustedes al final utilizaban para carga combinada, esfuerzo por fatiga. Y finalmente compararla con los límites que están acá. Reemplazar para carga combinada. Y este se llama criterio basado en la tensión admisible. ¿Qué significa eso? Que yo defino, en vez de una von Mises o un Tresca, yo defino un valor de tensión admisible, ¿ya? Que está dado por la estadística más que por la física.
Y este valor de tensión admisible es igual a, por ejemplo, un coeficiente que yo multiplico por la tensión de fluencia o la tensión última, dependiendo de cómo sea mi estándar. ¿Ya? Y este F que está aquí es un valor que viene de la estadística, de la experiencia de la industria. Entonces, este F se obtiene a partir de catálogos, normas de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, yo, cuando calculo las tensiones en mi pieza mecánica, calculo la tensión máxima, ¿cierto? La comparo con el admisible, no con el de fluencia al último. Entonces, automáticamente, si mi sigma es igual o menor a la tensión admisible, se acepta el diseño. Si mi sigma es mayor que la tensión admisible, se rechaza el diseño. Y esto es generalmente lo que hace la norma de diseño para comprobar si una norma se cumple o no se cumple, y estos F están dados por las técnicas. ¿Ya? Por la experiencia práctica. Un ejemplo pueden ver aquí en la tabla de abajo, donde dice coeficientes para la tensión admisible para elementos mecánicos. Entonces, este F, ustedes lo sacan de aquí. Entonces, si tipo de esfuerzo, tensión y compresión, caso de operación normal, ¿cierto? Nosotros hablamos de los casos de operación normales, condiciones nominales, ocasional es una carga, por ejemplo, las partidas o las paradas, ¿cierto? Porque cuando una máquina parte o se apaga, genera estados de carga que pueden ser mayores a lo normal, y excepcional, un caso que se repite es muy poco frecuente, pero va a ocurrir, por ejemplo, casos de terremoto. Entonces, dependiendo del tipo de carga, del análisis de carga de los escenarios de diseño, yo veo si mi carga es normal, ocasional o excepcional, y a partir de eso y el tipo de esfuerzos, elijo los factores F. Y estos factores F son finalmente los que yo voy poniendo aquí. ¿Ya? Los que voy poniendo aquí. Ahora, obviamente, si aquí me dice tipo de esfuerzo, significa que yo, el de corte, lo voy a separar. Solamente voy a analizar el esfuerzo de corte, ¿ya? Admisible, admisible, y el esfuerzo de corte admisible va a ser, por ejemplo, 0,23 por la tensión de fluencia, por SI. Y este valor lo voy a comparar solamente con los cortes, perdón, con los cortes, no con el esfuerzo, con las tensiones principales, con los cortes, ya con los cortes. Entonces, si yo tengo mi tensor de esfuerzo, por ejemplo, para el caso típico para una viga, ya, para una viga, si tengo una viga donde el tensor de esfuerzos de la viga esbelta es así, ¿ya? Yo voy a comparar estos cortes que están acá con este que está acá. Y el sigma que está acá lo voy a comparar con el de arriba, con el que está acá. Entonces tengo que hacer dos análisis. Tengo que separar, por ejemplo, en vez de componerlo, como en el caso de von Mises, ¿cierto? Que en el caso de von Mises yo combinaba tensiones normales, axiales, y cortes, las combinaba en un puro factor, ¿cierto? Y este lo comparaba por sí solo con la fluencia. En este método de tensiones admisibles, yo lo puedo separar. Simplemente analizar el corte por separado y analizar la tensión normal por separado. ¿Me entienden? Cada una por separado. Ahora, acá hay otro ejemplo para elementos estructurales. Si se fijan aquí, me dicen muchas más cargas, tipos de estrés. Tensión en elementos con flexión, si hay prueba de estabilidad, por ejemplo, esto para casos de pandeo, flexión con pandeo, por decirlo así, corte, y esfuerzos combinados en una placa delgada. ¿Ya? Y esfuerzos combinados, aquí yo podría comparar, por ejemplo, el von Mises. Von Mises, compararlo con lo que me salga de acá. Acá solamente los esfuerzos axiales, ¿cierto? Sigma XX. Aquí tendría que verlo especialmente para el caso pandeo. Aquí los cortes, ¿ya? Y aquí de nuevo von Mises o Tresca, por ejemplo. Tresca también puede ser. Pero solamente para placas delgadas. Entonces, dependiendo del tipo de carga que yo tenga, el tipo de esfuerzo y el caso de cargas, yo voy eligiendo estos factores que voy reemplazando en la fórmula que está aquí. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, dependen de la normativa vigente, entonces voy a anotar la fórmula más para que ustedes la anoten. Sigma admisible es igual al factor por la tensión de fluencia. Y entre paréntesis voy a poner que puede ser corta admisible, de la misma forma, también un factor por encima de. Y de hecho ustedes ya han aplicado esto subconscientemente. Cuando ustedes vean soldadura, la parte de soldadura, ustedes justamente utilizaban el admisible de la AWS, ¿cierto?
no sé si se acuerdan, que ponían 0.33, ¿cierto? Por la tensión de fluencia. ¿Se acuerdan de eso? Esto era en soldadura. Y uno comparar si las soldaduras estaban bien con esto, 0.33 por sigma de fluencia. Y justamente este es un criterio basado en tensión admisible. Es exactamente eso. ¿Ya? Por eso es útil. Donde ese 0.33 era el factor F, que tenía su explicación de dónde salía. Entonces, si bien puede que no lo hayan visto antes, formalmente ya lo han aplicado. ¿Ya? Si ustedes estudian normas de diseño, generalmente se van a encontrar con estas tablitas y ya van a saber cómo aplicarlo. Espero. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo, dice aquí. Aquí hay un ejercicio de ejemplo. Como parte del equipo de diseño de una compuerta motorizada para una central hidroeléctrica, se le pide a usted verificar que los sistemas mecánicos y estructurales cumplen las normativas de diseño. Generalmente este método de la tensión admisible es justamente para verificar el cumplimiento de normas de diseño. Para esto a usted se le entrega el siguiente tensor para los componentes críticos. Entonces hay dos componentes críticos, un eje y una viga, donde si se fijan son o se comportan como vigas esbeltas, solamente tienen estas componentes de XX, por decirlo así, y los cortes no tienen esta parte. Y verifique si las piezas cumplen la normativa utilizando la siguiente fórmula de tensión admisible, que es la que yo se lo anoté, en donde los coeficientes se obtienen de las tablas de tensión admisible y la tensión de fluencia son 270 megapascal. Entonces, usando estas tablas, hacer este ejercicio. Yo voy a hacer el del caso de la viga, para que ustedes después puedan hacer como ejercicio de estudio el del eje. ¿Ya? Lo pueden hacer en paralelo también para no estar esperando. Pero si tenemos estos tensores de esfuerzos y me dicen que yo, voy a cambiar al lápiz aquí, y me dicen que yo tengo que comparar, primero calcular la admisible con estos factores S por SI. ¿Ya? Estos son 270 megapascal. Ahora la pregunta del millón, ¿qué C voy a usar? ¿Qué tensión admisible voy a calcular? ¿Ya? Y ahí la pregunta viene de este tensor de analizar. ¿Qué quiero yo? Comparar el sigma XX, que es de tensión o compresión, de 155 megapascales por sí solo. Comparar el tau XI o tau XZ, ¿ya? Que es de 15 y menos 75 megapascales. O esto lo combino en un tau equivalente, ¿cierto? Y lo comparo con, con el difference. ¿Ya? O también lo que puedo hacer es hacer un von Mises, ¿cierto? Y el von Mises, simplemente comparar xx al cuadrado más 3 por tau xy cuadrado más tau xz al cuadrado. Y ahora yo les voy a pedir ayuda a ustedes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a calcular el caso de von Mises y ustedes calculen el de corte y el de sigma normal. ¿Ya? Solamente calcúlenme para ver qué es lo que pasa. Porque dependiendo, si yo uso este, sigma XX, ¿ya? Y hago tensión admisible, ¿ya? Para sigma XX va a ser, me devuelvo aquí a la tabla, ¿ya? Tengo que buscar aquí para viga, ¿ya? Porque estoy haciendo la viga, que es un elemento estructural, no un elemento mecánico, ¿ya? Tensión y esfuerzos de flexión. ¿Ya? En el caso del sigma XX es una de estas, ¿cierto? Y como no me hablan nada de estabilidad, voy a asumir que no se requiere esta estabilidad. Entonces, ¿qué caso? ¿Normal, ocasional o excepcional? Tengo que irme al enunciado del problema y me dice verificar que los sistemas mecánicos estructurales cumplen la normativa de diseño y no me dice nada sobre si es un caso de normal, normal, excepcional o ocasional. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a partir con normal, porque si se fijan, el factor de normal es el más bajo de todos. Porque esto por detrás incluye la fatiga, por decirlo así. Porque como esto se repite muchas veces, ¿cierto? Me disminuye lo más que puede la tensión de fluencia. El ocasional no se repite tantas veces, por lo tanto, se tolera que el factor sea más alto.
Y excepcional, como ocurre muy pocas veces, se tolera que sea aún más alto. Entonces, si se fijan, prefiero elegir el más bajo de los tres, si es que no tengo información. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la tabla más ordenadita, sin rayar. Entonces, lo que hago, elegir para sigma xx, elijo caso normal, que es el más bajo, 0,68. Entonces me voy aquí, ¿ya? Tengo que elegir 0,68 por 270 megapascales. Entonces, hago la multiplicación, voy a hacer mi calculadora, así que esperen un poquito, 38 por 270, serían 183 megapascales. 184 si es que lo aproximo, megapascales. Y ese es el sigma admisible para X. Como yo tengo que el sigma admisible es mayor que el sigma XX, ¿cierto? Mayor que el sigma, este 155 es más chico que 184, significa que este valor cumple la norma, dice. Entonces, estoy check. Ahora, ¿valdrá la pena estudiar los cortes o combinar los esfuerzos? Y aquí viene un poquito la decisión de cuál es la carga más importante, ¿ya? Si yo identifico que la carga más importante es la flexión y los esfuerzos de corte son despreciables, podría yo haber terminado aquí mi problema. Y terminé, y con esto verifico. Ahora, si me doy cuenta que las cortes pueden ser importantes, entonces yo tengo que hacer el procedimiento completo. Y puedo elegir, o lo hago con combinado, o evalúo el corte aparte. ¿Ya? Entonces, evaluemos el corte aparte. ¿Ya? Entonces, evaluemos el corte aparte, 15 al cuadrado, más menos 75 al cuadrado. Voy a mi calculadora. 15 cuadrado más 75 cuadrado. Esto es 76. 76 megapascal. 76 megapascal. Entonces ahora tengo que calcular el esfuerzo de corte admisible, sacar el C para este caso y multiplicarlo por. Entonces, de nuevo, me devuelvo a la tabla, que está acá, busco corte. Si se fijan aquí, el corte se reduce bastante. 0,39 en vez de 0,68. Es harto menos. Entonces me voy aquí y tengo que el C ahora es 0,39. Y este le multiplico el de fluencia, que son 270. 0,39 por 270. Esto me da 105 megapascales. Por lo tanto, este es más chico que los 105, también me cumple por corte. Si hice esto por separado, ¿ya? Si hice esto por separado, estoy listo, ¿ya? Porque combinar simplemente me va a decir más de lo mismo. O lo que pude haber hecho, haberlo hecho al tiro con el de combinado y haberme ahorrado todo esto. Pero va a depender de qué es lo que yo quiera simplificar. Por ejemplo, en este caso del eje, el corte es relativamente bajo. ¿Ya? Entonces yo puedo ignorar el corte y preocuparme solamente de la flexión o la tensión principal. ¿Ya? Entonces yo tengo que analizar mi tensor, ¿ya? Analizar mi tensor y aplicar este método de la forma que yo más quiera. En el caso de combinado, yo tendría que hacer tensión admisible combinado, ¿ya? Y en este caso volver a la tabla, buscar aquí combinado, esfuerzos combinados, no es una placa delgada porque es una viga, entonces 0,76. 0,76 para el casco. Si te fijas, cuando yo combino, me premia aumentándome esto porque significa que yo conozco mejor el estado de tensiones. Cuando yo solamente estoy analizando corte, el corte es crítico y no conozco todo el estado de tensión, entonces me castiga mucho. Si se fijan, esta norma tiene esa corrección de si yo algo no lo considero, puedo utilizar la norma porque la norma ya me está corrigiendo. Si analizan bien estos números que están acá, la norma me está diciendo muchas cosas por detrás. Por ejemplo, en el caso de una placa delgada, que las placas delgadas son mucho más robustas, que puedo diseñarlas más cerca del límite. Si yo elijo esfuerzos combinados, como tengo más información, también puedo diseñar más al límite porque soy menos ignorante, tengo más certeza. Puedo ser menos conservador. Entonces, eso que hablamos de ser conservador o no, también aplica aquí. ¿Ya? También aplica aquí, si se fijan. Entonces, para casos combinados, uso 0,76. Me voy aquí, 0,76 por 270.
Y eso lo comparo con el FONMISES, que no lo voy a calcular, lo pueden hacer ustedes por su cuenta, pero así se aplica este método, ¿ya? No es nada del otro mundo, pero yo muchas veces he visto que la gente lo aplica mal por no entender, primero, esto, no entender qué carga están usando, ¿cierto? Y no entender cómo descomponer el tensor de esfuerzo, cómo descomponer este tensor, descomponerlo para aplicar correctamente esto. Pero yo ya hice el ejemplo aquí, así que yo esperaría que todos ustedes no tengan problema con esto porque ya se los mostré cómo se sabe. Es súper útil esto, porque si se fijan, yo no tengo que gastarme tanto tiempo combinando esfuerzos, ese tipo de cosas, o haciendo análisis de fatiga, porque estos factores que están por detrás ya me consideran todo. Fíjense que para los elementos mecánicos, como tienen fatiga, estos factores que están acá se reducen harto, se reducen mucho, ¿ya? Pero por lo mismo, yo ya no necesito hacer análisis de fatiga, porque puedo usar directamente este coeficiente que está acá, ¿ya? Esa es la ventaja que tienen estos métodos. Ahora, yo lo que recomiendo es que usen la norma para verificar su diseño, que hagan su diseño original siguiendo todo el procedimiento complejo, ¿ya? Porque con las otras fórmulas ustedes pueden hacer un diseño eficiente. En cambio, con esta guía de diseño que son las normas, es simplemente para ver si cumplen los requisitos mínimos. O sea, esto siempre lo tienen que calcular, porque siempre tienen que verificar que cumplen las normas, pero no se guíen solamente con la norma, porque la norma no está hecha para la eficiencia, simplemente la norma está hecha para la seguridad. O la norma está hecha para la eficiencia de toda la industria, no para la eficiencia de mi máquina particular. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de usar esto. También lo que pueden hacer, el análisis de primer orden, la primera vez que ustedes calculan, pueden guiarse con la norma y después empezar a guiarse con las fórmulas más complejas cuando ya quieren hacer el diseño de detalles con más profundidad. Nuevamente, esto les va a servir como una herramienta más que pueden usar para diseñar. Y por lo mismo, ustedes tienen que saber cómo van a introducir la información. Otra forma de criterio de falla, similar a la anterior, son los criterios basados en la capacidad última del material, que las normas de diseño de los fabricantes, generalmente más los fabricantes, cuando te venden un producto mecánico, te muestran la capacidad última que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo cables de acero, donde el fabricante me presenta una tabla y me indica cuál es la fuerza mínima para que se rompa. Mínima fuerza para romperse. Entonces lo que me está diciendo ahí es la capacidad última en fuerza, ¿cierto? En unidades de tonelada en este caso, que puede ser cualquier unidad de fuerza, cuánto resiste mi elemento de mecánico estructural. Entonces, según la dimensión del cable, yo puedo estimar cuál es la cantidad de toneladas que resiste este material. Y este va a ser el límite con el que yo voy a diseñar. Ahora, en vez de usar tensiones admisibles, ya ni siquiera estoy bajando el nivel de tensión. Estoy simplemente haciendo con un análisis de fuerza. ¿Cuánta fuerza estoy aplicando al cable? Y a partir de la fuerza que le aplico al cable, compararlo con el valor que me da el fabricante. Generalmente, los fabricantes dan o la fuerza mínima para que se rompa, que yo quiero alejarme harto de esta, o te dan la capacidad nominal, donde es una capacidad de esto va a funcionar bien a esta capacidad y usted se puede pasar un poquito más y no va a pasar nada. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué información les da el fabricante y esa información usarla correctamente. Por lo tanto, estos criterios dependen del fabricante o diseñador. Muchas veces a ustedes puede que sea el problema al revés. Ustedes son los diseñadores de cable, ustedes calculan las tensiones, pero tienen que traducir esas tensiones a fuerzas para mostrarle al fabricante, al usuario, cuánta fuerza le pueden aplicar a su producto sin que falle. También se puede hacer testeo, o sea, yo puedo ir al laboratorio con estas cables de acero y aplicarle fuerza y ver hasta dónde se rompe, y esta tabla construirla a partir de la estadística más que hacia el cálculo numérico, lo que está bien, porque la teoría experimental me da datos mucho más confiables, pero claro, yo antes de llegar al laboratorio tendría que haber fabricado este cable, y para haber fabricado este cable tuve que haberlo diseñado en el computador. O sea, ahí está la iteración del diseño. Distintas metodologías de diseño y donde ustedes van concentrándose les van a dar distintos resultados. La idea de ustedes como diseñador elegir el camino más óptimo para su producto o máquina. Y finalmente, después de todo esto que vimos,
Los siguientes criterios de falla nuevos que vamos a ver son de falla superficial, que tienen que ver con estas imágenes que yo les mostraba, y las fallas superficiales se dividen en 5 categorías: desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, erosión, desgaste corrosivo y fatiga superficial. Lo que vamos a ver nosotros solamente en este curso va a ser fatiga superficial, nada más. Si ustedes quieren saber sobre desgaste, erosión y corrosión, tomen los cursos de la profesora Magdalena de tribología y daño de materiales. Aquí está, tribología y daño de materiales. Nosotros solamente vamos a ver fatiga superficial porque todo esto es un curso entero. Entonces yo no puedo dedicarme solamente a esto en mi curso de diseño de máquinas. Así que vamos a ver lo más básico, y si ustedes quieren profundizar después, pueden hacerlo por su cuenta.